solicitado la presencia de Rubén, pues se lo invité. Y gracias, Rubén, por haber venido, ¿no? Y aprovechando la amistad, la cercanía que tenemos con Rubén y que nos comparta los conocimientos que él tiene. Es cierto, hemos abordado varias veces materia de rectificaciones de área, pero siempre hemos entendido que aparte del tema de habilitación urbana, la rectificación de área es lo más complicado. Y le hemos visto bastante teoría, ¿no? En materia de rectificación de área tenemos los conceptos hoy en día, nos parece que resultaría más cómodo ya para nosotros resolver materia de rectificación. Sin embargo, Rubén se va a involucrar bastante con el tema técnico, ¿no? Y ello nos va a ayudar a nosotros en verdad hoy día comprenderlo a cabalidad el tema de las rectificaciones de área. Y que bien, porque una de las materias que a nosotros nos involucra siempre con nuestros clientes son las rectificaciones de áreas, ¿no? Cada quien está mal con el lindero, con el colindante, ¿no? Con la A, con el área de su propiedad. Y Rubén hoy día, de hecho, nos va a ayudar tremendamente. Muchas gracias nuevamente por su presencia. Démosle un fuerte aplauso a Rubén. Rubén, muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias por la palabra de saludo. Efectivamente, en temas técnicos y específicamente el tema que vamos a explicar el día de hoy, que se refiere a rectificación de área, pues es un tema que a veces con los usuarios o con las personas nos decimos, bueno, ¿vale la pena rectificar? Algunos dirán, sí, porque quiero hacer tales actos. Otros me dirán, no, solamente quiero cuadrar mi realidad física con lo que existe en realidad. Habría que analizar a qué costo. Entonces hay muchas variables acá en lo que es rectificación. Se tiene que voy a rectificar en principio porque ya está inscrito. No puedo rectificar algo que todavía no lo entiendo. El tema lo vamos a enfocar netamente técnico. Vamos a ver quizás algunas normas o vamos a analizar quizás algunas resoluciones del tribunal en este caso. Quiero empezar con unas imágenes previas antes de empezar en sí como tema. Voy a poner la primera. Dentro de toda la información que existe en el registro, obviamente el área de registro dentro del catastro, el área de catastro dentro del registro, no es un ente generador de catastro. ¿Sí? Solamente vemos la incorporación de los predios, analizamos pues aquellos predios más antiguos, acá de 1907, en Obibamba, en Iquitos, fueron las primeras instituciones. La idea es ubicar cada uno de estos predios. Pero ¿cómo lo ubicamos? ¿Cómo sabemos dónde están geográficamente? Si no tenemos nada por debajo. El tribunal nos dijo ya en su momento, miren, ustedes catastro dentro del área de registro, básense siempre en lo que está en registro, en los títulos archivados. Perfecto, vamos a usar el título archivado. Tenemos acá un predio, estamos acá frente a la Plaza de Armas. Pero si yo no tengo nada, tengo un plano en blanco, ¿cómo lo ubico? Entonces hace 3 años ya la Dirección Técnica Nacional, sede central, nos dijo, miren, pueden ustedes utilizar lo que son ciertas imágenes y la cartografía oficial que generan las entidades, que en su momento, agricultura, las antiguas, en fin, las municipalidades, pueden utilizarlo. ¿Para qué? Con la finalidad de ubicar cada uno de esos polígonos o predios que ya se encuentran inscritos. O sea, la idea es ubicar los predios, ¿dónde están geográficamente? Pero si no tenemos una base donde ponerlo, pues no podríamos identificarlos. Es por eso que usamos de forma referencial las imágenes. Cuando hablamos de zonas rurales, usamos la cartografía de agricultura, la cartografía que utilizó el PET, o la actual que ha utilizado el PET también, o copia rural, que creo que le pasó allá, funciones al gobierno regional. Por ejemplo, en este caso, una imagen, tengo acá lo que está en color azul, la descripción de una partida registrada. Es un rectángulo perfecto, pero la realidad no es así. A cierta inclinación, quiere decir que es un paralelogramo, no es un rectángulo perfecto. El usuario me dice, quiero rectificar a mi realidad. Muy bien, ¿cuál es el fin de esa rectificación? ¿Por qué quiero rectificar? Quiero vender porque el comprador quiere que exista que la realidad concuerde con lo que parece escrito. Perfecto. Entonces hay varias acciones que realizar. Pero si yo estoy bien con mis linderos,
Yo acá un elemento físico, otro elemento físico, acá también un muro. Y obviamente esa figura excede algunos límites, por otro lado no. Entonces, algunos conocen ya la materia de rectificación, tienen que intervenir pues un colindante, es necesario que intervenga otro, tengo que hacer gastos notariales. Yo le diría al usuario, si su fin solamente es para que concuerde la realidad con lo que existe, y asumamos que estos tres predios colindantes son instituciones, son empresas, es más difícil tratar con ellos. ¿Podría ser una alternativa, señor? Dígalo bien. ¿Físicamente está bien? ¿Lo podría dejar ahí? Sí. ¿Registralmente afectable? Si vemos acá, todos son ángulos de 90 grados. Muy bien, pero en la realidad quizás acá sean ángulos menores o mayores, dependiendo del equipo. Ahora, si yo voy a dividir, probablemente sí necesite rectificar. Pero si no, lo voy a dejar ahí. No me hago problema, lo dejo ahí. Ahora ustedes me dirán, por tanto, hemos venido a que rectifique y al final le dicen no haga nada. Son alternativas. ¿Sí? Son alternativas como el usuario. En cualquier momento me pueden hacer una consulta. Vamos a ver estas imágenes. Me decías imágenes. El Google es parte también de esto. Es una referencia para poder ubicar. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos el entorno de una manzana, por ejemplo. Que no es definitivo. ¿Por qué? Porque en el caso anterior, ¿qué tal si todos los lotes de los costados sean de 90 grados? Sabemos que todos los lotes registralmente son de 90 grados, pero físicamente son paralelogramos. ¿Sí? Cuando hablo de paralelogramos, cierta inclinación. Si es así, como el caso que vimos anterior, si yo rectifico a su realidad, muy probable que afecte a un tercero. Y ese tercero tendría que rectificar también. Y si este rectifica, va a tener sucesivamente que volver a rectificar la política. Por eso le decía ahí, señor, ¿qué factible es que usted rectifique o no? Y terminé diciendo, mejor lo deje ahí. Porque no está afectando a ninguna persona físicamente. Físicamente están delimitados todos sus límites. Perfecto. Entonces habría que analizar la situación, no solamente del predio que voy a rectificar o voy a estudiar, sino cómo está alrededor. ¿Sí? Diferente sería el caso anterior que hemos visto si es que no tenemos una lotización inscrita. Si no hay lotización inscrita y solo hay algunos lotes inscritos de esa forma, sí, me sería más fácil hacer las rectificaciones. Pero si tengo una lotización inscrita y quiero rectificar, la inclinación va a acarrear que el resto también lo genere. Que no es un impedimento, sí se puede rectificar. No es un impedimento, pero es algo más tedioso realizar. A eso más me refiero. Vemos acá un caso particular. Tengo acá una lotización inscrita el año 80. La forma de los lotes aquellos. Esta es una distribución de una lotización en la ciudad de Trujillo. Ahí se ve. Acá lo hemos insertado dentro de una imagen para ver si hay cierta variación entre el 80 hoy en día. Veo, por ejemplo, que la curva está en este lado. Acá sí se ve algo similar. La vereda está por acá. Se parece que es más larga. Acá sí vemos este alineamiento, pero vemos un muro acá. ¿Qué pasó? Muy probable que entre ellos se ha acumulado. La lotización en su momento estuvo vacía. Y cuando han construido, quizás el señor compró 3 lotes seguidos y los ha modificado, hizo un acuerdo quizás con su vecino y entre ellos modificaron sus propiedades. Puede ser. ¿Qué es lo que ocurre?
Porque me he tocado con varios casos similares de esto, allá y acá también, ¿no? Generalmente los fondos. Nos ponemos de acuerdo en el fondo y te cedo y me das una parte. Al señor le hicieron un trabajo topográfico. Contrató un profesional, le hizo un levantamiento y le dijo, mira, este color negro es tu realidad. Muy bien, comenzamos a analizarlo también y decimos, mire, qué extraño, porque esa curva está un poco más arriba, no hay coincidencia. Tampoco que hacemos a veces mal nuestro trabajo, ¿no? Entiendo que a veces hacemos una mixtura entre lo real y lo que existe en el registro. ¿Y por qué hacemos esa mixtura? Porque a veces el registro me observa que debe estar concordante con la partida registrada. Entonces, acá tenemos la forma como es el predio, ¿no? Físicamente también se puede visualizar que tiene esta configuración. Entonces ahí, ¿qué hacer? Hemos plasmado con la lotización existente y vemos que afecta a varios lotes. Todos estos eran un solo dueño y este era de otro, registralmente uno, pero físicamente eran uno solo. ¿Habría que hacer una rectificación acá? Habría que dejarlo ahí como estaba. ¿Qué opinan ustedes? Se ve que corta lotes, ¿cierto? El lote 9 y 10, la mitad está cortado. Y si yo corto este lote y lo divido en dos, pues este no tiene acceso a la calle. Pero hoy en día ya no es un impedimento. El usuario quiere dividirlo en dos y este lote no tiene acceso a la vía pública, no es impedimento para una subdivisión. Incluso excede el límite de la lotización. Pero esto es lo real. Si mi plano está avisado por la municipalidad, no hay problema. La municipalidad indica si afecta o no lo que es vía pública. Les voy a dejar esto, no lo voy a decir cómo se desarrolló, cómo culminó, les voy a dejar como un detalle ahí para ver qué tan importante a veces suena hacer una rectificación o no. Solo para dejar la idea de que cuando ustedes soliciten como técnicos, como parte legal, hacer una rectificación, primero digamos, ¿qué me implica? Tengo que ver a mi comunidad, tengo que analizar a mi vecino. Y lo que tengo que hacer es, existe un plan de utilización. Puedo hacer la rectificación, el resto de lotes colindantes no están inscritos, mejor para mí, porque no me va a afectar a un tercero inscrito. Dentro del registro vamos a afectar a un tercero inscrito. Si en esa manzana solamente hay un lote inscrito y el resto vacío, no hay inscripción, mejor. Ustedes saben que la inscripción no es obligatoria. Si se inscribe, no. Pero hoy en día sí es necesario, por los actos secundarios que uno va a realizar. ¿Ok? Bueno, quería empezar solo con ese preámbulo para que vean qué tan importante a las finales puede resultar inscribir. O como le dije al comienzo, lo dejo ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, partamos de la premisa que es rectificar. Entra el diccionario, modificar, enderezar, mejorar, corregir. Dentro del registro me quedaría quizás con estas dos sinónimos, corregir y modificar. Puede corregir algo que no cuadra con la realidad, o voy a corregir quizás un error interno dentro del registro, o voy a modificar la condición del terreno. Entonces yo me quedaría, digamos, de todas estas definiciones con estos sinónimos. Voy a modificar, voy a corregir. Dentro del término de rectificación de área dentro del registro. Voy a enfocar el tema directamente dentro del registro. No lo voy a enfocar en el hecho de que también hay instituciones del Estado que pueden rectificar, llámese bienes nacionales, sus propias leyes, llámese agricultura. Pero para el caso registral lo vamos a considerar de esta forma: conjunto de procedimientos técnicos y legales. Se refiere entonces que hay un aspecto técnico que analizar y un aspecto legal que revisar.
llámese escritura, llámese descripción literal, a fin de rectificar algunas inexactitudes. Cuando hablamos de inexactitud, pues ahora, ¿qué es inexactitud? Algo que no cuadra, algo que no está exacto, algo que no concuerda. La información registral con la realidad física. ¿No? El primer ejemplo que le mostré, color azul con la realidad física. Quiero rectificar, sí, entonces es procedente que se hagan correcciones a esas inexactitudes. Pero hay que entender también cuál es la realidad registrada. Hay que entender también que existe el gobierno. Desde la creación del registro existen o existieron inscripciones en las cuales no era necesario la presentación de un elemento gráfico que anexe pues, a la escritura o a la sentencia judicial. Por eso que hay muchas inscripciones de 1907 acá en Huiva hasta el 80, 70 que uno no encuentra plano. ¿Dónde quedará? Vamos a ver, porque no encuentra plano. Ahora me dirán, pero si yo tengo plano que dice es la prefectura, la prefectura ¿dónde queda acá? Tal sitio. O es el local de la municipalidad, queda en esta esquina. Ahora, ¿cuál del local será? No, que está uno por el frente. Que queda al lado de un colegio. Ah, ya, pero ¿cuál será? Está en esta esquina o la que está en el otro, porque queda por algún colegio. Entonces uno va deduciendo. Y sin la necesidad de tener una información gráfica, puedes sí saber dónde está. O sea, es un común denominador. La municipalidad pues, está en este lado, está frente. ¿Qué calle? Está lista, perfecto, queda ubicado. Entonces hay datos que no necesariamente tenemos que tener plano de título archivado para poder definir la ubicación de un lote. También existe información con descripción muy vaga, ¿no? Allá, por ejemplo, en Trujillo tenemos que han cambiado las calles. De 1940, ¿no? Bueno, lo que han ido, lo que es hoy la calle Grau, antes se llamaba calle Vindivil, y así hay inscripciones desde 1930 que no han tenido ningún movimiento registrado. Ahí dice calle Vindivil, cuadra 1, nada más. ¿Cuál será? Vamos a ver. Entonces, a eso nos referimos que no tiene mayor referencia para una ubicación. También existen algunos planos similares a estos. Ya, perfecto, y luego aparece un cuadrado perfecto. ¿Sí ven ustedes? Es un cuadrado perfecto, listo. Pero está en varas, o está en codos, o el área está fanegada, o está en pies. ¿Hay un factor exacto de conversión? Para convertir pies, varas, hasta brasas encontramos. No existe una conversión exacta. Incluso en la Sierra de la Libertad también hay una dimensión de varas que tienen cierta distancia. Y en el sur, que es por Arequipa, también tienen otra nomenclatura, otra forma de conversión. Entonces no hay nada exacto. Por eso es que se requiere hacer un procedimiento de rectificación, porque ahí sí no encaja. Y acá valga la expresión, hubo un procedimiento de una subdivisión. A veces les voy a ir contando algunos casos que ocurrieron, que fueron pasados por el tribunal. Una inscripción estaba en áreas, un término de áreas, una unidad de medida, no sé si han escuchado, unidad de medida, área. Bueno, así como hay fatigadas, pie cuadrado, también hay un término área. No va a internet, indica área, factor de conversión. Parece un número. Entonces el usuario quería subdividir y en la subdivisión indicaba metros cuadrados. Entonces la observación no hay forma, no sé, un factor de conversión exacto o una entidad que me diga cuál es el factor de conversión exacto de área a metro cuadrado. Pasó a tribuna y el tribunal dice, no hay problema. ¿Está identificado? Sí, queda en tal sitio. O sea, sí estaba identificado, quedaba la ubicación. Los linderos, sí, los linderos indican que una calle era una manzana, prácticamente, otra calle a este extremo,
una calle adelante y una propiedad de terceros o la propiedad de Juan al fondo. ¿Se puede identificar? Nos pregunta, ¿sí? Sabemos que está acá. Y el área resulta un área en metros cuadrados que no sabemos cuál es exactamente la conversión. No hay problema en esto. ¿Y cómo se inscribió? Porque querían independizar una parte nada más. Independizaron, por decir, 500 metros cuadrados y la diferencia lo dejaron 300 áreas menos 500 metros cuadrados. Entonces el tribunal no tiene problema. Ahora el problema lo tenemos nosotros, como parte técnica. Porque legalmente es posible, sí es posible. Pero técnicamente, ¿cuánto es? No lo sé. O sea, la solución legal estuvo dada bien, una diferencia aritmética, pero con unidades diferentes. Pero técnicamente, ¿qué hacemos? Va a quedar siempre ese polígono así, hasta que en algún momento ese usuario que ya falleció, porque era un propietario que no existe, haga un procedimiento de rectificación. Ya quedó ahí una partida latente. Entonces, también es un comentario para decir que no siempre una solución legal concuerda con nuestra parte técnica, con nuestra noción de cómo va a quedar, ¿no? Pero son alternativas, sí, es una alternativa. Que el tribunal lo dijo, perfecto. ¿Que fue vendar? Sí, me parece que sí. Sino que nos causa problemas después a la parte técnica. Pero en fin, nuevamente, a veces se me prenden algunos casos y por eso los cometo. Entonces, ya les comenté la deficiencia de registro en los planos antiguos, en la unidad de medida. Por eso que tenemos esta definición, que lo he visto también en el reglamento, en la directiva, en lo que dice el tribunal. Donde dice: la rectificación de área no es para que el polígono aumente o disminuya, solo para reconocer el área que tuvo siempre. ¿Qué pasó acá? A veces compramos una propiedad, ¿no? Y al comprar a veces no nos damos cuenta, no medimos cuánto tiene. Por ejemplo, yo quiero comprar este terreno y digo, a ver, ¿cuánto tiene? 10 por 30, perfecto, lo compro, listo. ¿Cuáles son tus dineros? Ah, el muro al fondo, y estos muros, y acá mi cuarto, listo. Pero cuando después de un tiempo lo quiero medir, pues a veces tiene 28 y el frente tiene 9.50. Me han robado, es lo primero que mi primera impresión. O el señor me ha invadido y en el fondo también me ha invadido. Y yo como dueño comienzo a reclamar, ¿sí? En juicio porque me hacen medido 2 metros. Debo tener 30 y tengo 28. Y a veces esos casos se acercan al registro y dicen, ¿cómo hago para rectificar esta situación? La primera pregunta que hay que hacerle, pues, cuando usted compró, ¿cuáles eran sus límites? Ah, los 3 muros porque no están consolidados. Okay. Usted compró sabiendo el límite físico, ¿cierto? Cierto. Que la medida no concuerda con lo que dice su escritura, usted no lo compró en su momento. Y en la realidad era que el lote al fondo sí tenía sus 30, usted estaba bien. ¿Qué había pasado? El alineamiento de esta calle se había modificado. Y como era el terreno libre, no había problema. Entonces hay casos que hay que analizar. No decir a la primera, no concuerda mi escritura con mi realidad, juicio a mi colindante porque ellos se han metido. No. A veces compramos, de hecho a veces la culpa yo también, nosotros compramos y no verificamos lo que estamos comprando. Hacemos caso a la escritura, por eso a veces la escritura se pasa, no sé si de generación en generación, sin previamente haber analizado cómo es la realidad. ¿Para qué nos sirve la rectificación? Quizás es un acto complementario a todo esto. Pueden matricular tal y como está y a continuación voy a rectificar. Quiero hacer una independización, una subdivisión, una desmembración. Sí, pero no concuerda, no va a cuadrar. Ni siquiera el porcentaje de área se encuentra en la tolerancia, menos aún. Entonces necesito rectificar. Incluso para acumulación. Creo que voy a escribir acá un gráfico. Porque a veces estoy enfocando el tema, se me prende que hay algunas cosas que nos han pasado para comentarlo con ustedes. Está un poco duro.
Tenemos dos gráficos. ¿Sí me escuchan, no? El usuario quería hacer una acumulación de estos dos lotes. Todos tienen su medida. Acá decía 33, acá decía 27. Curva. Plano de lotización inscrito. Como lo he visto al comienzo. Para que vean cómo curva. Plano de lotización inscrito. Acá tengo 237 y acá tenía 73. Metro cuadrado. Quiero acumular porque acá tengo, antes de pasar una sequía, pues camino, para analizar la sequía y acá tengo un camino. Perfecto. Quiero acumular porque quiero realizar ahí un proyecto de una aplicación para construir el edificio. Muy bien. La primera pregunta salta y lo dice. ¿Cómo reconstruyo la curva? ¿Qué necesito para reconstruir la curva? A ver, para no hablar solo. Un radio. Perfecto, un radio. Pero el radio no dice un radio. ¿Qué otra cosa necesito para reconstruir la curva? El centro de la curva. ¿Cierto? Necesito acá un centro por lo menos. Un radio. Son datos que no se tienen. Porque el plano se escribe sin esos datos. Nosotros debíamos pedir un plano de esta forma y coincidiría con el área. Y la primera observación fue: ¿cómo lo reconstruyo? No sé, pues así están registros. Planteamiento, debería rectificar, no es un área, ¿no? Pero el área no se debería rectificar su forma. No, pero sí tiene la forma. Que lo ponemos ahí entonces. ¿Cómo compruebo este dato? Una alternativa fue usted va a tener que generar tramos, que tengan esta configuración, y como cada tramo tiene una coordenada, pues podemos reconstruir. Y si esa reconstrucción concuerda, ¿qué es una alternativa? Sí, porque la forma lo da. Y el usuario tiene razón, en el registro no hay información de radio curva. No, yo no lo voy a sacar, voy a intentar. Acá le decíamos a mí, no, usted tiene que rectificar porque estas curvas no sabemos cómo son. Yo lo he dibujado y concuerda el área, dibujado efectivamente en su digital que nos anexaba, cuadra. Acá no hubo ningún procedimiento de rectificación. La alternativa fue, mire, entonces lo único que tiene que hacer es generar tramos que sumen 33 y sumen 27, porque es lo único que podemos corroborar las medidas. Si las medidas suman 33, todos estos tramos suman 27, ponerlo, la imagen de mi lotización con tu plano que tú me entregas, y es lo mismo, la misma forma, ¿qué te voy a observar? No te voy a decir, ¿sabes qué? Te hago una inclinación, no concuerdo. Si eso no existe en el plano de exploración, no te puedo observar esto. Ahora, si lo ponemos esto con la imagen, ¿qué ocurría? Ocurría esto. Esa era la vía única. Porque antes no había un camino, había una sequía. Y esa sequía se canalizó y generó pues una vía. Lo único que le dijimos a pesar de que todo está conforme, oye, tira esta partecita, afecta bien. Pero los planos tamizados, se salvó, no podemos observar más. Si la municipalidad hizo un plano y de acuerdo a nuestra legislación inscrita, se ve que afecta bien, y la municipalidad dice su plano, la municipalidad, que es el ente encargado de ver, de analizar las medidas, anchos de vías, trazas, no lo podemos observar más. Lo único que podemos decirle, señor, solo que tramite está en realidad, pero sus planos están visados por la municipalidad. El registrador no hace problema, escribe. No hay ningún problema.
presidente general de la cualquier municipalidad avisado, nos está dando fe que usted también. ¿Por qué? Porque es un plano de 80. Y hoy en día ya está quebrado. Más adelante el señor tendría que hacer un procedimiento para incorporar este pedazo. Pero es lo que quería hacer ahorita en la hizo un procedimiento de rectificación, que a pesar que fue la primera observación del centro de registro, no, porque se buscó otro procedimiento. Hay deficiencias dentro de los planos que citan aquí. ¿Cómo generar esta curva? No lo sabemos, porque no tengo horario, no tengo centro y tengo solo una longitud de cuadro. Entonces lo único que podemos corroborar es que la medida nos dé. Eso viene a colación con el término de acumulación. El señor realizó la acumulación, no fue necesario en este caso realizar la rectificación de área, pero sí que cuadre por lo menos de forma. Entonces, hay casos en que sí se puede dar acumulación sin necesidad de hacer una rectificación previa. Pero hay que analizar la situación. Yo me agarro como usuario externo de lo que parece un registro. Si la deficiencia es de los planos que aparecen, pues deja el registro. Yo como registro no le puedo exigir que rectifique, que haga un procedimiento de rectificación para que esa puerta me dé radio del centro de la columna. Porque la eficiencia también es del propio registro, no tener pues, esos datos técnicos necesarios para una rectificación. ¿Okay? Obviamente para habitaciones urbanas también es necesario hacer la rectificación. Otros actos que pueden ser fábricas, si queremos hacer una nueva fábrica, no comprar el terreno. Quiero remodelar, para todos esos casos, estoy centrando que la rectificación tiene más realidad para una vez que está rectificado un predio, sencillamente yo puedo acumular, puedo independizar, puedo realizar rehabilitación urbana. El problema crucial es este: ¿cómo lo arreglo? ¿Cómo arreglo la actividad para poder enmarcarla en el resto? Por eso que nos vamos a centrar en ese tema. El tema de rectificación lo estoy tomando en 3 partes. Quizás voy a correr, porque si a veces este tema es posible, lo borramos en 2 semanas o 3 semanas. Porque la rectificación a veces son internas, errores del registro, momentos que escribir. Otra rectificación la aplicamos dentro del tribunal manifiesta. Y por último, vamos a ver lo que es la 27333 y la rectificación formal. Notarial, en la que está inmersa también. Bueno, entre los tipos de rectificaciones que vamos a ver en el curso de la mañana, el error material es el error. Hola, el error material. Rectificación por inexactitud registral. De acuerdo al artículo 77 del Reglamento General de Registro Público, se indica diferencia entre lo que existe en registro con la realidad extrarregistral. Y dentro de ello también tenemos el anterior. Error por omisión. Esto también está en el Reglamento General de los Registros Públicos. No está en el Reglamento de Inscripción de Registro de Predios. ¿Qué pasó acá? Tenemos una mala transcripción. Este es mi plano título archivado. Concentrémonos en lo que dice manzana E2. Pero cuando uno transcribe, el licitador, el registrador, el autor registral transcribió, puso manzana E, no puso manzana E2. Y en esta organización existe la manzana E también. Entonces, manzana E, organización Monserrate, quinta etapa. Y en esta organización también existía la manzana E. Entonces se estaría duplicando el lote 6 de la manzana E. Pero no es así. Uno sí corresponde a la manzana E y otro debió haber sido con la manzana E2. Entonces ahí hay un error de transcripción, porque el plano, la escritura pública de transferencia estuvo bien, pero lo que una publicita en el asiento registral, ¿sí me entienden cuando digo el asiento registral? Cuando uno entra al registro, si visualiza la partida, no visualiza
la escritura, los planos que se presentaron. Visualizo solamente un resumen. Ese resumen es el asiento registrado. Y ahí dice Manzanares. Si es un error de registro en la transcripción, fácilmente, con una solicitud o un oficio, me voy a la versión del usuario y solicito que rectifique de oficio este error. En otras palabras, le dice, señor registro, usted está equivocado. Revisa tu título archivado y ahí dice manzana E2. Corrígeme. Perfecto. Se generó un asiento y era. Se corrige el asiento indicando que la manzana correcta es manzana E2. Listo. No pago ningún derecho. No pago ningún derecho. Sí, no pago ningún derecho. Y sí. Entonces, este caso es generado por el registro. Es un error nuestro, en otras palabras, que lo tenemos que asumir. ¿Se ha omitido algún dato o hay un dato errado? Hay un dato errado o omitido algo, o un oficio simplemente puede ser la rectificación. Puede ser de parte, o sea, del usuario que se da cuenta, o puede ser oficio internamente. A veces hay errores y son comunes a veces con el número del DNI. El número de DNI a veces cambia un dato, un 0 por un 1 o un 6 por un 9, pero en el título archivado, o sea, los documentos que generaron esa ciencia, correcto, lo solicito, no me cuesta nada, yo pensé al usuario, quiero que hacer esto, perfecto, genero la rectificación. Sencillo, ¿cierto? Y hay otras que pueden considerarse errores de concepto. Acá ya viene un análisis. Acá ya viene o interviene un poco más la parte legal, porque para analizar un error de concepto o para analizar una redacción vaga de una escritura puede darse. Tuvimos en estos casos un problema con una comunidad campesina, que fue la comunidad campesina de Santiago Cabo. Ellos presentaban una resolución de deslinde parcial. ¿Sí me entienden cuando hablo de deslinde parcial? Es decir, entre dos personas, este lindero ¿dónde queda? Más acá, un poco más a este lado. Ese es un deslinde. Se ponen de acuerdo judicialmente y dicen, esta es mi línea de ahora en adelante. Ah, perfecto. Esa es la inscripción. Pero la comunidad presentaba no solamente el límite del lindero, sino que presentaba todo su polígono, que valga la redundancia, no tenía propiedad inscrita, solo quería inscribir su deslinde. Lo que se hizo fue inscribir una propiedad, cuando en realidad debió haberse inscrito solo un deslinde, es decir, una línea, porque era una línea que separaba a ambos propietarios. Entonces ahí sí generó esto, un error de concepto y una redacción vaga en la escritura, en la resolución de que llegó. Entonces hay errores que pueden corregirse sin la necesidad de generar una escritura nueva, ¿no? De ir al Poder Judicial a rectificar. Tengo que analizar dónde está el error. Si parte del registro es más fácil para mí, ahí lo puedo corregir. Para los casos que hemos visto, siempre se va a requerir un título, que puede ser una solicitud, un formato simple en el que diga qué es lo que voy a corregir, perfecto. Pero va a modificar al título archivado. ¿Ok? Bueno, y por ende, toda rectificación de oficio material va a generar un nuevo asiento, porque no se puede borrar, ¿no? El asiento no se puede borrar. Tal y como está publicitado, se publicita el error y en otra hoja se publicitará la corrección de ese error emitido. Y acá ya me voy para el caso de la persona, sus ingenieros, su parte legal que realiza las actividades de rectificación. Acá me decía un señor, pero yo tengo que sacar una copia de una partida que tiene más de 35 páginas. Me quedo inicio. 35 páginas, sacar una copia, ¿cuánto cuesta una página? Una copia simple. 5 soles. 6 soles. 35. Entonces ahí le digo, señor, en vez de hacer eso, ¿por qué no solicita una visualización del asiento? Hago mis 6 soles y siento en la computadora, prende la partida y visualizo mis 35 páginas. Porque muchas de ellas pueden ser hipoteca, puede ser gravamen, puede ser transferencia por sucesión.
pero las que yo necesito saber la partida, o si ha habido alguna rectificación posterior, o si ha habido una independización, esas son las que técnicamente me interesan para poder hacer el procedimiento de rectificación. Y ahí analizaré esas 35, solo quiero la página 40, perdón, 40, quiero la página 30. Ya, entonces pago ahí 6 soles solo por una página y esa me la llevo. Me ahorré ahí los 35 por 5 o por 6. Es una sugerencia. No es necesario a veces sacar todas las copias de la partida literal, solo para visualizar. Creo que si me lo pide el juez, el abogado, bueno, o el Poder Judicial, o la notaría me exige que presente, ni hablar, tendré que sacar la copia. Pero si es para hacer un análisis previo como verificador, como ingeniero, que voy a dar una alternativa al usuario que me está contratando, prefiero hacer la visualización. Y también puedo hacer la visualización del título archivado. Igual pago mis 6 soles, me siento, me entregan el expediente, lo comienzo a revisar, porque puede ser que no tenga plano. Yo voy a estar pagando por un plano que no me va a entregar, y después tengo que pedir que me devuelvan eso que he pagado. Entonces, para evitar todo ese trámite, solicito una visualización del título archivado. Me siento, reviso, no hay plano, gracias. O quizás tenga una memoria descriptiva con detalles, de ángulos internos, de descripción, pues son como un martillo que no es polígono y te describe claramente cómo es. Así yo lo dibujo en mi papelito y me lo llevo. A veces ni necesito sacar copias. ¿Sí? Entonces son alternativas previas que ustedes pueden realizar sin la necesidad de generar un gasto adicional. ¿Ok? Vamos a ver algunos casos. Siempre empiezo con el caso más sencillo y después vamos a realizar algunos otros. Esto está muy claro, pero siempre lo muestro para darles un ejemplo. El año 75 en la partida registral se consigna un predio rural que se llama San Germán con J y así está en la partida registral, en el asiento de la partida registral, y un área de 3.25. Pero los documentos que generaron esa inscripción, llámese escritura pública, título de propiedad propiamente dicho, planos, memoria descriptiva, dice el nombre San Germán con la letra G y el área no es 325 sino 235. No necesito hacer acá una nueva escritura para que me aclaren lo que dice el asiento. Lo que tengo que hacer es visualizar el título archivado. Por eso les decía, visualizo el título archivado, pago mis 6 soles, me siento, chequeo y confirmo que el nombre que se publicita está errado. Es con G y es 2.35. ¿Es procedente la rectificación por error material? Claro, es procedente porque el error surge en la transcripción y en el asiento hubo el error. Entonces lo que hago es, me voy al defensor del usuario, si no quiero rectificar, a veces hay un formato, no sé si cada un formato dice tal área, debe decir tal área. Listo. Lo firmo, lo presento, ese es el título. Lo presento, genero un asiento de rectificación y un asiento posterior me va a aclarar el nombre exacto y el área. Entonces es algo sencillo. Pero si yo no reviso el archivado, no me doy cuenta, el usuario me dice, está raro mis datos, quiero que me corrijan. Sin darme cuenta, quizás puedan analizar y pueden venir al abogado, al notario, que vea una escritura, está bien, lo va a hacer, pero no se percatan de cómo estuvo el archivado. Entonces fácilmente puedo modificar estos errores materiales. Veamos acá. Existe una propiedad inscrita en la ficha 2233. Tiene un antecedente registral. El antecedente registral es de dónde proviene. Indica como antecedente registral la matriz inscrita en la ficha 1825. Pero en esta última ficha, que es la 1825, no existe ningún asiento o anotación que precise que ya se independizó la primera ficha 2233. Pregunto, ¿se entiende? ¿O lo aclaro la pregunta? ¿Sí se entiende? Normalmente cuando una partida se independiza, debe indicar de dónde proviene, cuál es su matriz, cuál es su antecedente registral. Y en esa partida matriz debe descontarse y ya se independizó una parte. Y para que se dé cuenta debe indicar el año,
el año 2000 se independizó la ficha 2233